Dios te bendiga poderosamente. Hay una palabra de revelación, una palabra profética para usted, para su familia. No pase este video porque Dios va a hablar a su vida. Amén. Así como lo oye, Dios va a hablar a tu vida. Dice la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, dice que Jesús venía con muchos de sus discípulos y dice la escritura que entrando a Naín, a la ciudad de Naín, ¿verdad? Venía una multitud, venía un entierro, venían a enterrar el hijo de una viuda, de una mujer viuda, la viuda de Naín, y era ese hijo único que tenía. Wow, tremendo. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo las viudas no tenían las mismas prebendas o beneficios que tienen en estos tiempos. Por eso las viudas las atendían, había que darles una parte de un reconocimiento quizás de alimento económico, porque dependían totalmente de su esposo. Por eso es que dice en Segunda de Reyes capítulo 4, habla acerca de la mujer que le iba a quitar los dos hijos, el aceite de la viuda, porque ella dependía de su esposo. Un caso así, y este era su hijo único, ¿verdad? Iban a enterrar a ese joven y Jesús se encontró con esta escena, Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, y Jesús, al darse cuenta, le dijo, no llores más, ¿verdad? Fíjate que Jesús viene y se entera. Dios todo lo sabe. ¿Sabes qué quiere decir esto? La palabra nos muestra aquí mismo en el Evangelio de Lucas cómo el hombre de la mano seca, Jesús le dice, en medio de donde habían tantos sacerdotes, estaban todos estos ahí, los fariseos, toda esa gente, y le dice a este hombre, levántate, ponte en medio. Fíjate que estaban pendientes de Jesús dice que para hallar una ocasión de caída, para apresarle, cogerle, ¿verdad? Pero cuando hay una autoridad, cuando hay un hombre o una mujer metido con Dios, el diablo no puede hacer nada. Fíjate que es posible que tú estés yendo a diferentes sitios, lugares, y ese hijo tuyo, esa bendición tuya, está que se pierde, está que pierdes el negocio, la empresa, porque no ha sido el lugar correcto. Jairo fue a buscar al Señor, ¿verdad? Con el caso de su hija. Ahora, la Biblia nos está hablando del hijo único de la viuda de Naín, pero te voy a mostrar la revelación, una revelación profunda que hay aquí. Resulta que la palabra, ¿verdad? Cuando habla de hijo, Salmos capítulo 127, que nos dice en el versículo 3 en adelante, que los hijos son herencia de Jehová, del Eterno, ¿verdad? Dice que son fruto del vientre, que es una cosa de estigma, y dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Cuando dice que es fruto del vientre, que es algo de estigma, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Que es algo muy especial. Pero los hijos son vistos como frutos por Dios, ¿verdad? Dios los ve como frutos. ¿Y sabes por qué los ve como frutos? Porque el que da árbol, el que da fruto es el árbol. Y por eso Dios a nosotros nos ve como árboles, también nos ve como vasijas, como casas. Mira a dónde va ahondando la palabra. ¿Sabes por qué te llevo acá? Porque cuando hablamos de frutos, hay diferentes clases de frutos. Ahora, ¿de dónde nace un hijo? Un hijo nace de una relación conyugal de un hombre con una mujer. Pero ¿sabías que hay unos embarazos que no son de relación conyugales, sino que son embarazos espirituales que están en tu mente?
así como lo oye. ¿Cuáles son estos embarazos? Cuando usted quiere tener un negocio, una empresa, un emprendimiento, cuando quieres graduarte de esa carrera que tienes aplazada, que tienes postergada, cuando quieres comprar una casa o una troca, una guagua, un departamento o apartamento, una jipeta, un coche, un carro, cuando quieres viajar a diferentes países, a otras ciudades. Hay sueños y metas que están en tu mente que son embarazos espirituales. Todo lo que está en tu mente es un embarazo espiritual. Cuando quieres ser un gran pastor, un gran profeta, un gran ministro de Dios, eso es un embarazo espiritual que tienes en tu mente, ¿verdad? Por eso es que algunas personas a veces sueñan que se ven un niño o una niña en la mano, hombres o mujeres, porque Dios te está revelando. Si no vas a tener un hijo o una hija porque ya tienes, Dios te está mostrando es que eso que estás anhelando, eso que deseas tener, ya nació tu empresa, comenzaste con tu emprendimiento, ya te vas a graduar, ya viene todo eso. Pero fíjate que hay momentos en los cuales ese fruto, ese negocio, esa bendición que Dios te dio, está a punto de acabarse, de morir. La Biblia nos enseña y nos muestra que este fruto de esta viuda de Naín se iba a extinguir. Hay un caso en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante, donde el Señor habla acerca de una mujer que no podía tener hijos. Ella le hizo un aposento a el hombre de Dios y se lo hizo el hombre de Dios en su casa, consultó con su esposo y le hizo un cuarto, una habitación o recámara, le puso sillas, velas y le brindaba comida y lo hacía descansar ahí, atendía al hombre de Dios, era una mujer servicial a Dios, ¿verdad? Tú eres servicial a Dios. Esa bendición que Dios le dio a ella a través del profeta Elías, un hijo que le dio, el hijo murió y ella enalbardó el asno, o sea, preparó el asno y se fue a los pies del profeta. Pero ¿quién habita en el profeta? Dios. Fue a buscar a Dios. Ese fruto que tú tienes, esa bendición, ese negocio, ese carro, esa troca, esa bendición, esa empresa que Dios te ha dado, que estás a punto de perder, que ya se va a enterrar como el hijo de la viuda de Naín, donde has ido quizás ante brujos, ante santeros, hechiceros, has consultado de todo y no le has encontrado solución. El Eterno te trae esta palabra para que te acerques a Él. Preséntale tu caso a Él para que tu hijo de sangre que está postrado en una cama o está siendo víctima de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución o ese negocio o esa empresa, ese emprendimiento, esa peluquería, ese restaurante que tienes, que estás perdiendo porque está embargado, porque debes dinero, porque las cosas no te salieron, preséntaselo al Eterno para que el Eterno te diga, no llores más, para que el Eterno te restituya esa bendición, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Esta palabra llega a ti porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios te bendiga poderosamente. Espero que hayas entendido lo que Dios te está diciendo.